Después de haber vivido una semana de ejercicios espirituales en Aricia, el Papa se encontró con los miles de fieles que, como cada domingo, le esperaban en la plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus. Al referirse al Evangelio del día, el obispo de Roma recordó que el Señor muestra un anticipo de su gloria a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan para confirmarlos en su fe y animarlos a seguirlo en el camino de la cruz. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasado domingo, la liturgia nos ha presentado a Jesús tentado por Satanás en el desierto, pero victorioso, saliendo de la tentación. A la luz de este Evangelio, hemos tomado nuevamente conciencia de nuestra condición de pecadores, pero también de la victoria sobre el mal, donada a cuantos inician el camino de conversión o como Jesús quieren hacer la voluntad del Padre. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos indica la meta de este itinerario de conversión, es decir, la participación en la gloria de Cristo, en quien resplandece el rostro del siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros. La página evangélica narra el evento de la transfiguración que se ubica en el culmen del ministerio público de Jesús. Él está en camino hacia Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del siervo de Dios y se consumará su sacrificio redentor. La multitud no entendía esto. Y frente a la perspectiva de un Mesías que contrasta con sus expectativas terrenas, lo han abandonado. Porque ellos pensaban que el Mesías sería un liberador del dominio de los romanos, un liberador de la patria. Y esta perspectiva de Jesús no les gusta y lo dejan. Incluso los apóstoles no entienden las palabras con las que Jesús anuncia el éxito de su misión en la pasión gloriosa. No entienden. Jesús entonces toma la decisión de mostrar a Pedro, Santiago y Juan un anticipo de su gloria, aquella que tendrá después de la resurrección, para confirmarlos en la fe y alentarlos a seguirlo en el camino de la prueba, en el camino de la cruz. Y así, sobre un monte alto, inmerso en la oración, se transfigura delante de ellos. Su rostro y toda su persona irradian una luz resplandeciente. Los 3 discípulos se asustan, mientras una nube los envuelve y resuena de lo alto, como en el bautismo en el Jordán, la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y Jesús es el Hijo que se ha hecho servidor, enviado al mundo para realizar a través de la cruz el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos nosotros. Su plena adhesión a la voluntad del Padre hace que su humanidad sea transparente a la gloria de Dios
que es amor. Y Jesús se revela así como el icono perfecto del Padre, la irradiación de su gloria. Es el cumplimiento de la revelación. Por esto, junto a él, transfigurado, aparecen Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, como significando que todo termina e inicia en Jesús, en su pasión y en su gloria. La consigna para los discípulos y para nosotros es esta: escúchenlo. Escuchar a Jesús. Es Él el Salvador. Síganlo. Escuchar a Cristo, de hecho, significa asumir la lógica de su misterio pascual, ponerse en camino con Él para hacer de la propia existencia un don de amor a los demás, en dócil obediencia a la voluntad de Dios, con una actitud de desapego de las cosas mundanas y de libertad interior. Es necesario, en otras palabras, estar listos a perder la propia vida, donándola, para que todos los hombres sean salvados y que nos encontremos en la felicidad eterna. El camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. No lo olvidemos. El camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. Habrá siempre en medio una cruz, las pruebas, pero al final siempre nos lleva a la felicidad. Jesús no nos engaña. Nos ha prometido la felicidad y nos la dará si nosotros seguimos su camino. Con Pedro, Santiago y Juan, subamos también hoy nosotros al monte de la transfiguración y permanezcamos en contemplación del rostro de Jesús para recibir el mensaje y traducirlo en nuestra vida, para que también nosotros podamos ser transfigurados por el amor. En realidad, el amor es capaz de transfigurar todo. El amor transfigura todo. ¿Creen ustedes en esto? ¿Creen? Me parece que no creen tanto, por lo que escucho. ¿Creen que el amor transfigura todo? Bien, ya veo. Que nos sostenga en este camino la Virgen María, a quien ahora invocamos con la oración del Ángelus. Después del rezo a la Madre de Dios, el Santo Padre se refirió con especial atención a las dramáticas noticias que llegan desde Siria e Irak, así como desde Venezuela. Queridos hermanos y hermanas, no cesan, lamentablemente, de llegar noticias dramáticas desde Siria y de Irak, relativas a violencias, secuestros de personas y abusos contra los cristianos y otros grupos. Queremos asegurar a las personas involucradas en estas situaciones que no las olvidamos, sino que estamos cerca de ellas y rezamos insistentemente para que lo antes posible se ponga fin a la intolerable brutalidad de la cual son víctimas. Junto con los miembros de la Curia Romana, he ofrecido según esta intención la última Santa Misa de los ejercicios espirituales el viernes pasado. Al mismo tiempo, les pido a todos, según sus propias posibilidades,
trabajar para aliviar el sufrimiento de cuantos están en la prueba, a menudo solo por la causa de la fe que profesan. Recemos por estos hermanos, estas hermanas que sufren por la fe en Siria y en Irak. Recemos en silencio. Deseo recordar también a Venezuela, que está viviendo nuevamente momentos de aguda tensión. Rezo por las víctimas y en particular por el joven muerto hace pocos días en San Cristóbal. Exhorto a todos a rechazar la violencia y a respetar la dignidad de toda persona y de la sacralidad de la vida humana. Y los animo a volver a emprender un camino común para el bien del país, reabriendo espacios de encuentro y de diálogo sinceros y constructivos. Encomiendo a esa querida nación, a la materna intercesión de Nuestra Señora de Coromoto.